¿Deberíamos comprar o deberíamos rentar una casa? Esta es una de las decisiones más importantes que debemos de tomar con nuestro dinero, porque sobre todo, cuando se trata de comprar una casa, esta es una decisión bastante grande por el tamaño de la compra, una de las compras más grandes que vamos a hacer durante toda nuestra vida. Entonces es importante que no la tomemos a la ligera, que contestar esta pregunta realmente sea un poco metódica, que es justamente la forma en que vamos a resolver esta pregunta durante este video. Te voy a mostrar paso a paso cada una de las preguntas que debes de ir contestándote para decidir si debes de comprar o rentar. Te voy a compartir algunas herramientas que te van a funcionar bastante al momento de empezar a comparar diferentes hipotecas si decides comprar, esperando por supuesto que esta sea la guía definitiva que tú necesitas para terminar tomando la decisión correcta para ti. Hola, yo soy Eduardo Rosas, soy licenciado en Finanzas y Banca y en este canal hablo sobre inversiones, planeación para el retiro, generación de nuevas fuentes de ingreso y varios otros temas de finanzas personales en general que debieron de enseñarnos en la escuela. Así que, si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte. En este video entonces enfoquémonos en hablar sobre si deberíamos de comprar o deberíamos de rentar una casa. Y lo cierto es que cómo comprar una casa es una responsabilidad tan grande. La opción por defecto en realidad es rentar. Entonces, la forma en que vamos a tomar la decisión correcta para nosotros es empezar asumiendo que la mejor opción es rentar, a menos que empecemos a contestar diferentes preguntas que nos lleven a que la mejor decisión para nosotros ya puede ser comprar. Y vamos a empezar de lleno con la primera pregunta que deberíamos de contestarnos si queremos comprar, y es: ¿vas a quedarte en esa casa al menos por el tiempo que dure la hipoteca? Es decir, si tú vas a pedir un préstamo, una hipoteca que vas a pagar durante 20 años, ¿te vas a quedar en esa casa al menos durante 20 años? Y es que si nosotros estamos rentando, es muchísimo más fácil el de pronto mudarnos a otra casa, por cualquier razón. Si de pronto necesitamos mudarnos porque perdimos una fuente de ingresos y simplemente debemos de buscar un lugar más barato, si estamos rentando, esta opción es muchísimo más viable. O incluso si es una buena noticia que queremos perseguir oportunidades en otra ciudad, si estamos rentando es muchísimo más fácil realizarlo. O si queremos de pronto rentar un lugar más grande porque ahora ganamos más dinero, también es más fácil cuando precisamente estamos rentando. Entonces, a menos de que tengas muchísima certeza de que en esa casa te vas a quedar durante al menos el término de la hipoteca, la respuesta debería seguir siendo rentar. Si la respuesta es sí, te vas a quedar ahí al menos al término de la hipoteca, brincamos a la segunda pregunta que también debemos de contestar, que es: ¿ya tienes tu fondo de emergencias? Porque si nosotros vamos a comprar, de nuevo, estamos tomando una responsabilidad muy grande de pagar durante años esa hipoteca, que de dejar de pagarla por cualquier situación durante esos 10, 15, 20 años que la vamos a estar pagando va a dañar nuestras finanzas. No solamente vamos a tener mal historial crediticio, sino que además vamos a tener que cada vez pagar más intereses. Esto podría ir posponiendo otras metas financieras que podamos tener. Por eso es importantísimo tener ya esta base sólida de un fondo de emergencias con definitivamente un mes de tus gastos, pero al menos ya 3 meses de tus gastos listos para que durante estas décadas que vas a estar comprando, pagando la hipoteca, si algo sucede, si alguna eventualidad se presenta, tú puedas hacerle frente sin tener que pausar tus pagos a esa hipoteca. Entonces, este fondo de emergencias debería de contemplar al menos 3 meses de tus gastos que incluyan el pago de la hipoteca mes tras mes. Por supuesto, entre más meses de tus gastos tengas, mucho mejor. Tienes muchísima mayor flexibilidad, muchísima más solidez en caso de emergencias, pero si ya tienes al menos 3 meses de tus gastos en este fondo, ya puedes brincar a la tercera pregunta, que es: ¿ya estás ahorrando para el retiro de tus sueños? Si mes tras mes, para empezar, ni siquiera sabes cuánto deberías de ahorrar para alcanzar el retiro soñado que tú necesitas, para empezar te voy a dejar aquí en las tarjetas el video anterior que hice en este canal, precisamente para que calcules cuánto deberías de ahorrar mes tras mes. Pero además, si en este momento ni siquiera estás ahorrando mes tras mes esa cantidad necesaria, que quizás calculas en ese video o ya habías calculado anteriormente,
Es importante que primero te enfoques en eso, porque si no lo estás haciendo aún, tus finanzas no están listas para tomar esta responsabilidad, en especial cuando se trata de los intereses, porque si vamos a comprar una casa, y la mayoría de las personas lo haríamos con una hipoteca, gran parte de nuestro dinero se va a empezar a ir hacia el pago de intereses, que simplemente es dinero que va a salir de nuestro patrimonio. Podrías decir que parte de eso se va a la casa, que ahí vas a empezar a tener parte de tu patrimonio guardado, ok, pero mucha parte se va a ir a darle intereses al banco. Si no has cubierto ese objetivo tan grande de tu retiro, en este momento tus finanzas no se pueden permitir que buena parte del dinero se vaya en intereses a otro lado. Es importante que al menos ya sepas que puedes ahorrar mes tras mes para tu retiro. Si ya sabes cuánto tienes que ahorrar y lo puedes ahorrar mes tras mes para alcanzar el retiro deseado, entonces podemos brincar a la siguiente pregunta, que es: ¿ya sumaste todos los costos de comprar contra rentar? Porque si tú vas a rentar, los costos esencialmente son la renta del mes y listo. Si acaso vas a agregar un seguro que cubra el contenido de tu casa o la casa que estás rentando, en caso de robo, por ejemplo, o incendio o inundación, pero solo el contenido, no el inmueble. Entonces el seguro sale más barato. Pero si tú estás comprando, no solamente tienes que cubrir el costo de la casa, sino las comisiones e intereses del préstamo, el seguro, que ya no solo cubra el contenido, sino el inmueble en caso de incendio, inundación, terremoto, etc. Por ahí algunos impuestos y el costo de oportunidad de no estar invirtiendo el dinero que tú vas a estar desembolsando, sobre todo cuando se trata de los intereses, porque los intereses van a ser gigantísimos, literalmente pueden duplicar el costo de tu casa. Por ejemplo, si tú vas a pedir un préstamo de 1.2 millones de pesos en Santander, podrías obtener una tasa de 8.85%, una tasa bastante baja, si es que tienes muy buen historial crediticio, pero incluso con esta tasa súper baja, este préstamo de 1.2 millones de pesos en 15 años te va a hacer pagar 2.4 millones de pesos. Eso duplica el valor de la casa. Si tú quieres hacer justamente un comparativo entre diferentes hipotecas con diferentes tasas, diferentes mensualidades, para saber cuál va a ser este costo de los intereses en tu caso particular, déjame presentarte una herramienta que te va a ayudar con eso. Te voy a dejar ahí abajo en la descripción un enlace a esta página, este cotizador, en donde puedes poner justamente el valor de la propiedad. Digamos que es de 1,5 millones de pesos. Y que vas a dar un enganche de 20%, que el crédito lo vas a pedir a 15 años y que ganas 25,000 pesos al mes. Vamos a ver las opciones que tenemos. Y nos aparecen estas opciones de aquí, con Banorte, con Scotiabank, con HSBC, Banamex y este Santander, que es el ejemplo que te mencionaba. La mensualidad más baja entre estas opciones y la tasa de interés más baja también. Aún así, si nosotros multiplicamos esta mensualidad por 12 para el año y por los 15 años de la hipoteca, vamos a terminar desembolsando más de 2.4 millones, que es el doble del préstamo que estamos pidiendo. Y por supuesto, siempre puedes regresar a hacer cotizaciones con otros valores con la herramienta que es holacasa.mx. Tú puedes hacer cualquier cantidad de cotizaciones que tú quieras, justamente para que tengas una muchísimo mejor idea de todos los costos asociados a esa casa. Si ya contemplaste todos esos costos y aún tú decides que es buena opción comprar, ya podemos brincar a la siguiente pregunta, que es justamente: ¿ya tienes al menos 20% del enganche de tu casa? Ya vimos que los intereses son el costo más grande, entonces si tuvieras menos de ese 20% de enganche, el préstamo tendría que ser mayor, los intereses saldrían mucho mayores. Es importante juntar al menos ese 20%. Tan solo nota, regresamos a este mismo cotizador, el mismo valor de la propiedad, excepto que esta vez vamos a dar solamente 10% de enganche, a los mismos 15 años, mismo ingreso mensual. No solamente, por supuesto, incrementa la mensualidad, pero si nosotros multiplicamos esa mensualidad de la opción más barata, nota que es la opción más barata entre todas estas, que son 14,979 por 12, que es lo que pagaríamos en el año, por 15 años, terminaríamos pagando casi 2.7 millones de pesos. En el ejemplo anterior, en el que juntábamos 20% de enganche, terminábamos pagando 2.4 millones de pesos, aún muchísimo más, pero con ese 10% más de enganche, que solamente equivale a 150,000 pesos, nos estamos ahorrando 300,000 pesos. Por cada peso adicional que juntes para tu enganche, con este ejemplo que es la tasa más pequeña, te estarías ahorrando 2 pesos en términos de intereses. Entonces,
es importantísimo juntar tanto como puedas de enganche. Si ya entonces mínimo tienes ese 20%, ya podemos brincar a la siguiente pregunta, que es, justamente, ¿tienes buena calificación crediticia? Porque ya vimos en este ejemplo con una tasa muy pequeña, que incluso con esa tasa pequeña los intereses son enormes. Entre peor sea tu calificación crediticia, peor va a ser la tasa que vas a poder obtener. Para asegurarnos de que podemos alcanzar la mejor tasa posible, debemos de tener la mejor calificación crediticia posible. Y la calificación crediticia es un valor que va entre 456 puntos y 760 puntos. Entre mayor la calificación, mejor la tasa de interés que vamos a poder obtener, es decir, una tasa más baja. Y la forma en que se conforma esta calificación crediticia empieza sobre todo en qué tan puntual has sido en tus pagos de créditos anteriores. Si tienes 100% de puntualidad, tienes por ahí ya del 35% de los puntos, es decir, unos 266 puntos de los 760 posibles. Pero si te has atrasado tan solo 1% de tus pagos anteriores en tus créditos, tu calificación baja tremendamente. Entonces, tienes que asegurarte de que pagas correctamente todos tus créditos. Y si por ahí tienes algunos atrasos, hay que ponerse al corriente y quizás incluso esperar a que esos atrasos salgan de tu historial después de algunos años. Otro 30% de la calificación, por ahí de 228 puntos de los 760 posibles, vienen de qué tanta utilización de tu crédito en este momento tienes. Por ejemplo, si tú tienes una línea de crédito de 100,000 pesos en una tarjeta de crédito, será importante que tu utilización de crédito sea de menos de 10%, es decir, que estés utilizando menos de 10,000. Eso significaría que tienes prácticamente los 228 puntos de este rubro. Pero en cuanto más porcentaje estés utilizando de tu crédito disponible, menor será tu calificación. Si por ejemplo tienes una línea de crédito de 100,000 y estás utilizando 95,000, tu calificación bajará. Entonces, si estás buscando pedir un préstamo para una hipoteca, que ya vimos que es importante obtener la tasa más baja posible, vas a querer pagar tan rápido como puedas el saldo que tengas para disminuir ese porcentaje de utilización y que tu calificación mejore. Otro 15% de tu calificación crediticia, o por ahí de 114 puntos, viene de qué tanto tiempo has estado utilizando créditos. De esto no hay nada que hacer más que esperar, pero si tú tienes 9 años o más ya de historial crediticio en tu vida, eso te va a dar prácticamente los 114 puntos de los 760 posibles. Si tú en este momento apenas tienes 1 o 2, quizás esperarte 1 o 2 años adicionales para que tengas más historial y esto incremente tu calificación puede ser una excelente opción. En especial, por ejemplo, si estás esperando a juntar tu fondo de emergencias, empezar a ahorrar para tu retiro, juntar el enganche, etcétera, justamente todo este tiempo no solamente te ayuda a juntar los pasos anteriores, sino que te ayuda con este paso también para que mejores tu historial crediticio. Otro 10% de la calificación, por ahí de 76 puntos, vendrá de tu variedad de crédito, que no solo tengas un crédito automotriz, por ejemplo, sino que tengas diferentes tipos de crédito. Esto en realidad no es tan necesario, es solamente el 10%, además de que es un poco ilógico el querer subir tu calificación crediticia a cambio de pedir créditos que te van a cobrar intereses. Entonces este lo dejaría muy secundario, muy opcional. Pero finalmente también el último 10% de la calificación, otros 76 puntos, vienen de qué tantas consultas recientes a tu historial tienes. Cada vez que vas a un banco y pides una tarjeta de crédito, tienen que hacer una consulta a tu historial crediticio. Incluso si empiezas a rentar una casa o vas a contratar un plan en una telefonía o algo por el estilo, se hacen consultas. Si tienes muchas consultas recientes, eso baja tu calificación. Entonces, cuando se vaya acercando el momento, cuando vas a querer pedir tu crédito hipotecario, tienes que asegurarte de que no haces ninguna consulta adicional. Que durante los últimos 6, 9, 12 meses no haya ninguna consulta para que tengas los 76 puntos que este 10% conlleva y subas tu calificación crediticia. Tu calificación crediticia, por cierto, siempre la vas a poder consultar desde burodecredito.com.mx. Vas a poder aquí encontrar en productos del consumidor el Mi Score, pero el Mi Score cuesta 58 pesos, que es un costo muy pequeño si tú estás buscando mejorar tu calificación. Ya vimos que es una cantidad enorme de intereses que tendríamos que pagar, entonces 58 pesos no es nada. Y sí te va a dar algunos tips de cómo mejorar tu calificación, pero creo que hay una mejor opción, que es la aplicación de Zenfi, que es completamente gratuita y que justamente te va a poder dar tu calificación crediticia
en cualquier momento. Además de que con una interfaz muchísimo más intuitiva que esta cosa del buró de crédito y con tips muchísimo más precisos. Entonces quizás es una muy buena opción a utilizar. Quizás solamente obtendría el Mi Score del buró de crédito ya que se acerque el momento de pedir el préstamo para que sea la versión oficial, mientras con Zenfi, para ver los tips para mejorar la calificación, es ideal en lo que te preparas para pedir el crédito. El chiste es que sea con Mi Score o sea con la aplicación de Zenfi, tienes que intentar mejorar tu calificación lo más posible. Entre mejor sea tu calificación, mejores tasas de interés vas a obtener, menores intereses vas a tener que pagar. Si tú ya te has dado a la tarea de mejorar tu calificación crediticia tanto como puedes, entonces ahora sí podemos brincar a la siguiente pregunta, que es, ¿vas a poder pagar la mensualidad? Porque de nuevo, comprar es una responsabilidad muy grande en el largo plazo, a veces por décadas. Estar seguros de que por décadas vamos a poder cubrir la mensualidad de la hipoteca es una tarea bastante grande. Para este momento espero que ya hayas considerado que tienes tu fondo de emergencias, tus ahorros para el retiro, etcétera, etcétera. Pero también hay que considerar que el costo mensual, como ya vimos, no solamente es la hipoteca. Ramit Sethi, el autor del libro I Will Teach You to Be Rich, lo expresa de esta manera. Cuando rentamos, la renta es lo máximo que vamos a tener que pagar durante el mes. Cuando compramos, la hipoteca es lo mínimo que vamos a tener que pagar durante el mes. Él sugiere que al momento de comprar nosotros contemplemos no solamente poder pagar la hipoteca mes tras mes, sino un 30% adicional por encima de esa hipoteca para todos los otros gastos asociados que ya mencionamos en uno de los puntos anteriores. Si tú puedes pagar no solo la hipoteca, sino 30% por encima de eso. Si tu hipoteca es de 10,000 mensuales, que tú puedas pagar 13,000. Entonces, ahora sí, ya podrías tomar una decisión de comprar sabiendo de que tus finanzas lo pueden soportar. Son 7 preguntas en total, son muchísimos filtros, pero si realmente los sigues, si realmente los contemplas, vas a poder tomar la decisión de comprar prácticamente sin ninguna preocupación. Si en cualquiera de estos filtros te atoraste, bueno, mientras hay que seguir rentando, mientras hay que seguir preparándonos para eventualmente hacer esa compra, si es lo que deseamos. Pero una vez que justamente decidas hacer esa compra, la misma herramienta de Hola Casa que te presentaba, este cotizador, que puedes hacer cuantas cotizaciones quieras, también te puede ayudar a obtener tu préstamo. Puedes, una vez que hayas hecho la cotización, dar clic en comenzar la precalificación para que eventualmente te preaprueben tu crédito y tú puedas iniciar todo el proceso de obtenerlo. Ellos en este momento, para hacer todo este proceso, trabajan con más de 10 bancos, dice acá abajo que con más de 10 instituciones financieras, además de con Infonavit y Foviste. Entonces creo que es una buena herramienta, Hola Casa, que además de que te permite hacer esta comparación y estas cotizaciones, eventualmente te permite empezar todo el proceso de forma 100% digital, por cierto. Aunque, claro, tengo que mencionar que si tú utilizas y pides tu crédito a través de Hola Casa, yo voy a recibir una pequeña comisión. Pero si justamente tú ya estás en el momento en el que pasaste todos estos filtros y tú ya decidiste que sí vas a comprar, es una herramienta que te puede ayudar en todo este proceso que podría ser bastante más tedioso si tuviéramos que hacerlo manualmente, yendo a varios bancos a comprar, etcétera, etcétera. Ahora, además de todo esto, antes de cerrar todo el video, también quiero mencionar otros 3 puntos que espero que no estén influyendo tu decisión de comprar. Número 1, espero que no estés decidiendo comprar porque crees que eso es lo que todo mundo tiene que hacer. Esto creo que aún muchas personas podríamos pensar eso porque crecimos con esa idea de que a fuerzas teníamos que ir a la universidad y después a fuerzas teníamos que casarnos y después a fuerzas teníamos que tener hijos y después a fuerzas teníamos que comprar una casa donde vamos a criar a toda nuestra familia. Creo que poco a poco nos empezamos a dar cuenta que nada de esto es necesario. La universidad es muy importante, quizás eso sí es medio necesario, pero no tenemos que casarnos, no tenemos que tener hijos, tampoco tenemos que comprar una casa. Si bien es una idea que ya podríamos tener muy integrada en nuestro ser porque lo hemos escuchado todo el tiempo, espero que esta no sea la razón por la que estás tomando la decisión de comprar. Que la decisión de comprar venga de que tú realmente quieres hacerlo por cualquier razón, sea porque efectivamente quieres ahí criar a tu familia o por cualquier otra, pero porque es lo que tú quieres, no porque es lo que te dijeron que debías de hacer. No porque es lo que tus padres hicieron o lo que tus amigos están haciendo, sino porque es lo que tú quieres hacer con tu dinero. Si no, como ya vimos, puedes seguir rentando y ahorrarte todos los pasos anteriores, teniendo muchísimo más libertad de mudarte y de cambiarte, de invertir el dinero en lugar de destinarlo a intereses, etc.
Creo que incluso rentar podría acelerar tu libertad financiera. Pero si tú decides comprar, que bueno, que sepas conscientemente qué es lo que tú quieres hacer, no lo que te dijeron que debías hacer. Otra cosa que también me he dado cuenta es que podríamos pensar que comprar una casa es una excelente inversión y nuestra excusa llega a ser que las personas que tienen casa tienen un patrimonio más grande. Y esto en general es cierto, pero muchas veces no es que tengan un patrimonio más grande porque tienen una casa, sino que tienen una casa porque tienen un patrimonio más grande. La relación es inversa a la que podríamos pensar. Comprar una casa no te va a dar un patrimonio más grande. Tener un patrimonio más grande es lo que te permite comprar esa casa para empezar. Pero además, incluso si muchas personas tienen un patrimonio más grande porque compraron una casa, no es porque su casa en sí misma haya sido una excelente inversión, sino porque se obligaron a ahorrar. Piensa en esto. Una persona que compró una casa está prácticamente obligada a mes tras mes pagar su hipoteca, que parte de esa hipoteca se ahorra en su casa, es pagar su inmueble. Entonces es como si su ahorro se estuviera metiendo a ese inmueble. Y es obligatorio, entonces mes tras mes lo está haciendo. Y lo está haciendo por décadas. Es una especie de hábito forzado de ahorrar mes tras mes por décadas, lo que se traduce en más patrimonio. No necesariamente la casa en sí. Si otra persona que está rentando se forzara mes tras mes a ahorrar por décadas, podría obtener incluso mejores resultados. Entonces no es que la casa en sí o comprar una casa en sí nos esté dando mucho patrimonio, sino que muchas veces eso conlleva forzarnos a ahorrar mes tras mes durante décadas. De hecho, y muy relacionado a esto de que la casa o comprar una casa, un inmueble en el que vamos a vivir, no es tan buena inversión, el crecimiento promedio en el valor de una casa en México es de por ahí de 6.5% al año. Esto es sin contemplar la inflación. Y si llegamos a comparar este 6.5%, 6.55% anual contra 12% anual que una inversión en el S&P 500, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, da en el largo plazo, esa es una inversión muchísimo mejor. Y es una comparación justa porque cuando estamos comprando una casa lo estamos haciendo a 15, a 20, a 30 años. Invertir en ese S&P 500 durante 15, 20 o 30 años es de las mejores inversiones que podemos hacer. Entonces justamente el comprar una casa en la que vamos a vivir no es una muy buena inversión, incluso si pensamos que en el largo plazo sube de valor, porque hay otras cosas que suben de valor más rápido, que son mejores inversiones. Y eso es sin contemplar además que comprar esta casa conllevó un montón de intereses. En general, entonces espero que si tú decides comprar esta casa, sea porque tú quieres, no porque alguien te dijo que eso debes de hacer. Sea porque tú quieres, no porque alguien te dijo que es una excelente inversión. Y si eso es lo que quieres, que ya al menos te hayas asegurado de que todas estas preguntas que fuimos contestando, las 7 preguntas que fuimos contestando, te llevan a comprar una casa sin tanta carga financiera. Pero, en fin, ahí lo tienes, este video que creo quedó muy largo, pero que espero realmente te sea de bastante utilidad para tomar la decisión financiera correcta al momento de decidir si debes de tú comprar o rentar. Nos vemos en la próxima.